Nuestro manga inicia en un hospital, donde la prota sentía que le habían pasado 50 camiones por encima. Y es que la vemos a ella abriendo sus ojos sin sorprenderse mucho por su estado de salud. Y la historia va a resultar muy fachera, pero la mina se la pasaba leyendo libros de fantasía donde tenía un accidente y despertar perdida era muy normal. Así fue que al rato llegaron los doctores para ver si ya había despertado por completo, y para ella ver a los doctores allí era una acción genuinamente normal. En este caso, debido a que ella sufrió un accidente, el médico le indicó que posiblemente experimentaría alguna pérdida de memoria debido al golpe. Pero la waifu se sentía a toda madre, era como si nunca hubiese sucedido nada, solo el dolor que puede sentir alguien cuando se cae. El doctor le fue comunicando un poco de su vida, contándole que estaba casada, cuestión que le sorprendió porque ese hecho lo había olvidado. Y bueno, es que algunos matrimonios son tan desagradables, que hasta olvidar que estaba casada resultaba un alivio total. Hay que ser sinceros, muchas veces después de años de casado la relación se vuelve monótona y aburrida, cuestión que al final estar juntos se vuelve una costumbre. Pero lo que no se esperaba es que justo en ese instante iba a entrar a la habitación su marido, o sea, la felicidad de olvidarlo le duró poco. La waifu estaba demasiado confundida, hasta el punto que pensó que estaba loquilla, porque a ver, ¿cómo es posible que su marido tenga cabeza de tentáculos, como si fuese un ser extraño? La waifu decía "Watafu", no veía creíble que ese monstruo presente con tentáculos y un hermoso traje fuera su marido. Ahora sí sentía que estaba demente, por ningún lado le veía sentido a esto, ese men no se veía como un ser humano, porque verga yo tengo panas feos. Pero este men ni siquiera es que sea feo, a esa cosa no se le entiende cuál es la cabeza o los brazos. La waifu estaba entrando en desesperación, decidió que debía huir de la habitación, por tal modo se inventó una que nunca falla, le indicaba que tenía ganas de hacer pis, la prota huía lentamente porque creía que estaba loca. De pronto comenzó a correr muy fuerte en aras de buscar al personal que labora en esa clínica, de allí que se topó con una enfermera y le estaba pidiendo ayuda, mencionándole que había un monstruo en su habitación. Le explicó la situación diciéndole que ese monstruo se estaba haciendo pasar por su marido, pero que en realidad era una cosa del otro mundo. La enfermera, un poco incrédula, decidió darle un voto de confianza, pero antes de llamar a la policía para reportar este hecho, decidió comprobar lo que estaba diciendo la paciente. Al llegar a la habitación la enfermera se iluminó, es como si le hubiesen echado colirio a sus ojos, prácticamente estaba hipnotizada con la belleza del che que estaba presente. La waifu seguía sin entender, para ella los gestos de la enfermera eran demasiado cliché, pues no lograba apreciar la belleza en su supuesto marido. Ese pibe estaba confundido y solo quería atender a su mujer, actuaba como un humano con sus 5 sentidos, mientras que la enfermera solo se buceaba al men, bien bandida tenía que ser. Ahora la mina se sentía más perdida que pingüino en el desierto, estaba mínimo como un múltiplo, verbo to be, escuchamos y juzgamos, o sea todo junto. Pensó en buscar una opinión externa, pues creía que quizás la enfermera tenía fetiches con monstruos. Por ello al salir de la habitación se encontró con el doctor y empezó a decirle que había un monstruo en su habitación. El médico los calmó, tanto a ella como a su esposo, diciéndole que al parecer este era una secuela del accidente, tras esa caída sufrió un daño cerebral, y que por eso quizás vea a su marido como un monstruo con tentáculos. El médico aseguraba que podía ser un efecto secundario temporal, y por ahora las medidas eran seguir las recetas médicas. De acuerdo a eso agarró su teléfono y vio la foto de su marido, era un pibe realmente guapo, y con apariencia normal, la vaina es que seguía mirándolo como un monstruo extraño. Le tocó irse a la habitación para conversar con su esposo, porque ella pensaba que cómo era posible que un hombre tan hermoso estuviera con ella que era una simple humana con belleza estándar. Le preguntó si acaso fue que ella lo amenazó o lo obligó a casarse, a lo que ese men le indicó que sucedió todo lo contrario. Fue él el que duró atrás de ella, hasta que por fin le prestó atención, después de un noviazgo terminaron casados. A ese che le llamaba bastante la atención saber por qué su esposa había generado este nuevo aspecto en él, y le parece un tema interesante. La waifu amablemente le explicó que desde el cuello hacia abajo, se mostraba como una persona normal con traje, pero por encima del cuello era un monstruo con tentáculo en lugar de cara. Mientras la waifu le comentaba el aspecto, ese men no paraba de reír, una conversación bastante interesante. La prota le llegó a decir que le gustaba su 6º tentáculo porque lo veía como un utensilio de limpieza, esas palabras volvían loquillo de amor al men. Porque era más romántico que Romeo, supuestamente amaba con locura a la mina.
La piba aún está en negación total, veía inconcebible que su cerebro haya creado este loco recuerdo después de una lesión, y así fue como su vida normal se convirtió en un error cósmico. Lo único que le pedía al universo era una señal para saber si a su marido lo iba a seguir viendo toda la vida como un hombre con tentáculos. De pronto la waifu empezó a verse saliendo de la clínica, y comenzó a notar una particularidad en el color del cielo. Todo era muy raro a simple vista, todo parecía como si el ambiente estaba terriblemente mal, y podía notar que los edificios que eran notados por el color del cielo se estaban desmoronando. Y su gran miedo era que posiblemente ella también iba a terminar valiendo verga, pronto cuando estaba a punto de llorar como niñita pensando que iba a terminar madreada por el color del cielo. Apareció su esposo sin aspecto de tentáculo, y le indicaba que él no permitiría que valiera madres. Entonces su marido le prometía que la iba a cuidar y que llevarían una dulce vida juntos, y cuando tronó sus dedos la prota despertó. Porque bueno gente, la prota se había quedado dormida en la clínica, aún no le habían dado el alta. Y es que ni siquiera en sus sueños pudo descansar, porque sigue atormentada con la idea de que su marido es alguien totalmente extraño. Y es que en el sueño justo cuando el color del cielo estaba a punto de devorarla, su esposo apareció de la nada y tan. La salvó como un buen protector, en ese caso en el sueño lo vio como un humano normal, no tuvo la desagradable experiencia de verlo convertido en tentáculo, tal como si pasa en su vida real. Lo que no logra comprender es por qué lo ve como un monstruo con tentáculos. Si en realidad las fotos y las personas lo describen como una belleza, alguien parecido a una celebridad. Necesitaba saber si era que estaba más loca que una cabra, o si es que alguna persona también había sufrido un trastorno como el que ella está padeciendo. Y como ahora la tecnología es nuestra mejor aliada, la prota se le ocurrió la brillante idea de buscar en Google qué tenía en su cerebro, describiendo sus síntomas. Así fue como le apareció una descripción llamada síndrome de Capgras, y ese era un trastorno psiquiátrico en el que se cree que un amigo cercano o familiar ha sido reemplazado por un impostor idéntico. Muchos lo describían a través de los episodios traumáticos que habían vivido otras personas, y es que les ocurría que al mirar a sus parejas, veía a alguien con sus mismas actitudes, pero siendo personas totalmente diferentes. La gente creía eso porque el cerebro fallaba al producir ciertos químicos, todo se debía a un mal funcionamiento cerebral. Como no se puede sentir la conexión entre ambas personas, el cerebro lo registra como un extraño que ocupa el cuerpo de ese ser. La prota está convencida ahora de que hay algo que está mal dentro de su cerebro, pues quizás sus conexiones neuronales están tan alteradas que cuando ve a alguien al cual desea amar, lo que se activa en el cerebro es miedo, de allí que lo ve reflejado como un monstruo. Son muchas las preguntas que se hace la prota y lo único que quiere es que esto sea temporal, tiene fe de que volverá al estado normal al pasar unos días. Andaba bastante positiva en ese instante, y creía que quizás sus efectos ya desaparecerían, y bueno al ver llegar a su marido, la cara de decepción de la waifu es épica. Pues los tentáculos desaparecieron pero ahora ve su cara como un planeta, cosa que se le hizo aún más frustrante. El pibe solo se reía de la desgracia de su mujer, era muy chistoso todos los escenarios que creaba la mente de la piba, quizás el golpe borró los recuerdos de lo que era algo normal. El hombre planetario le comenta que ella siempre había sido una persona que decía bastantes groserías y quizás por eso ahora lo ve de formas muy extrañas. Porque no conoce en el mundo a alguien que haya maldecido tanto como lo ha hecho la prota. El marido decidió hacer una técnica y comenzaron a charlar para ver si eso funcionaba. Hasta que la prota se le antojó tocar su cara para comprender si realmente se sentía como un humano normal. Y la experiencia también fue épica, puesto que realmente la mejilla del pibe era una mejilla humana. Y la mina se sigue echando la culpa de que hay algo malo en su cerebro y por eso el rostro de ese hombre se ve como un planeta en su nuevo despertar. La prota usó de nuevo su teléfono y le tomó la foto, y a través de ella podía apreciar con normalidad el rostro de su esposo, y ese men actuaba raro también. Pues le decía que él elegía el rostro más adecuado para agradarle a ella, cosa que a cualquier persona le parecería muy anormal. Y bueno, la prota ha estado tan distraída que no le ha dado tiempo de preguntarle a su esposo su nombre. Y justo cuando estaba por mencionarle el nombre a la waifu le empezó a dar tremendo dolor de cabeza como si la estuvieran madreando con agujas. Tal como lo hacen las personas que crean muñecos de brujería y los pushan. Y finalmente ese pibe soltó la bomba y le comentó que se llamaba Johan, y ya era hora de irse a casa y pagar la clínica para salir de allí. La prota no creía en la buena voluntad de ese hombre de ayudarla con los gastos médicos, y él le cayó la boca sacando una tarjeta negra el cual indicaba que tenía bastante dinero.
Al menos es un tipo que resuelve, y no un princeso que quiere pagar la cuenta 50-50. En la mente de la mina pasaba que quizás ahora ha perdido la memoria, y que por eso todo era un poco incómodo. Y suponía que con el tiempo la distancia emocional entre ellos disminuiría, y cuando eso pase pues volverá a ser amor color de rosa para ver la vida hermosa. Tiene la convicción de que en algún momento él volverá a verse en su cabeza como un humano. Después de que le dieron el alta se fueron a casa, pero ¿para qué decir casa, cuando en realidad hay que describirla como una gran mansión? La prota no podía creer que estuviese casada con un magnate, de cuerpo perfectamente formado, musculoso y con un traje elegante. Hasta se sonrojaba de verlo así todopoderoso como un macho alfa, y para ganarse más la confianza ambos empezaron a intimidar más. Aunque la verdad es que la prota era muy ñoña, actuaba como una quinceañera que recién estaba descubriendo el mundo del enamoramiento. Para terminarla de sonrojar él le dijo que podía hacer lo que quisiera con ese cuerpo, pues él se lo entregaba con toda confianza. Pero nada, la mina estaba incómoda, pues aún su cerebro estaba madreado. Y acá la cosa se ponía caliente, pues el men con cabeza de planeta imaginaria empezó a bromear con ella para ponerla a modo bandida, y que así se acercara a sentir su berenjena. La boluda lo negaba y se hacía la santa, pero por dentro también quería sentir el poder, y aunque él sabe que lo ve como un planeta, también comprende que eso es solo del cuello para arriba, por lo tanto de allí para abajo todo está completito y en su sitio. Aunque la waifu estaba a modo pendeja, no quería seguir tocándolo, no quería llegar a la intimidad, porque ajá, sabe que están casados. Pero no recuerda más datos sobre su relación, y aparte hay una barrera física entre los dos. Como buen hombre que era no quería presionarla, pero sí necesitaba saber qué iba a pasar con su relación como pareja, porque si aún teniendo intimidad. La mina lo seguía viendo como un ser extraño, el hombre quería saber qué decisión iba a tomar. Cada vez que él la tocaba en su rostro, la prota sentía como si el mundo se estuviera paralizando y no podía respirar. Por lo cual ese pibe le menciona que si su cerebro no vuelve a la normalidad, deberá aceptar su vida con todo y eso. Lo más loco de todo es que la conversación fue completamente interrumpida, debido a que la prota se quedó mirando una cola negra que se asomaba por la pared. Su esposo le explicó que desde hace un tiempo tenían una mascota, y esa mascota era un gato negro. Lo raro de todo es que el gato la miraba medio normal. Y en fin, ese men la necesita sacar de allí, no era hora de mirarle las patas al gato. Se la llevó a la habitación y se dio cuenta de que tenía un gran armario con marcas de lujo por todas partes. De pronto se da cuenta de que en la habitación hay un gran espejo. Y quiso acercarse a él junto a su esposo, para ver si a través del espejo lo seguía viendo como un cabeza de planeta. Y lo peor de todo es que su plan fracasó, pues seguía siendo un ser extraño para ella. Investigando en sus celulares, el esposo le indicó que los efectos secundarios son realmente aterradores. Porque el cerebro también puede ignorar los reflejos en el espejo. Le fue mostrando recuerdos que crearon juntos desde que estaban en la preparatoria. Lo malo del caso es que la prota no tenía ningún recuerdo de un estudiante varón como él. Por esa razón es que él conoce la fase de ella donde decían groserías y se trataban a toda madre, pues en principio eran amigos y tenían la confianza de tratarse así. A la prota le parece muy desagradable tratarse entre parejas con groserías e insultos, pero cree que quizás si están en el momento donde son esposos, es porque nunca ninguno de los dos cruzó la línea. Para evitar que nuevamente vuelvan a tratarse feo y con groserías e insultos, a la prota se le ocurre la brillante idea de hacer una promesa de meñique para que ninguno de los dos se moleste más. De pronto él comienza a contarle que entre ellos había una cosa muy extraña. Aunque hizo la promesa le indicó que así le rogara él no volvería a molestarla. La prota estaba más perdida que el hijo del limbo. La prota no recordaba nada de su historia con él, por lo cual podía ser manipulada fácilmente ante cualquier información que le proporcionara. Necesitaba saber si se conocían desde la secundaria y si se hicieron novios, y ese men muy fríamente le dijo que no eran novios porque ella lo odiaba. Entonces la mina no comprendía cómo terminaron casados. Le explicó que el odio entre ambos no fue un problema, y la prota dijo bueno por eso se enamoraron porque del amor al odio hay un solo paso. Y este men le dijo que enamorar era algo de otro mundo. Ahora si la prota quedó más desubicada que chupete en el orto, seguían hablando y la piba necesitaba saber qué sucedió con su trabajo. Y como si no fuera suficiente, su esposo le contó que ella renunció de la empresa después de casarse. Allí la prota recordó una escena donde era explotada laboralmente, y que quizás esa fue la razón por la que renunció. Hasta ahora supuestamente ese hombre se entera de que la waifu era explotada laboralmente,
pero para que el caso se ponga más extraño. La prota recuerda que el jefe de su empresa era un hombre de mediana edad de aproximadamente 50 años. Aunque esto no es lo que dice ese che, pues le menciona que él era el CEO de la empresa y que ella nunca le indicó quejas de su labor allí ni de explotación laboral. Pero para ponerle la cereza al pastel, él dice a la mujer que la piba entró en una de las mejores escuelas de arte en Seúl, y que se había especializado en diseño visual. Que luego fue contratada como una joven diseñadora gráfica prometedora, cosa que no cuadra con los recuerdos que tiene la prota. Porque ella siente que apenas y pudo entrar a una universidad promedio de Seúl con bajas calificaciones. Aparte recuerda que sufrió mucho en la carrera por la materia de matemáticas y apenas y logró graduarse. Posterior a eso envió currículos a todas partes hasta que finalmente consiguió un trabajo horrible. O sea, eran dos historias completamente diferentes. Si existieran universos paralelos, la prota cree que quizás su esposo es el que está confundiendo los recuerdos. Ahora no se saben qué es real y qué no, lo que pasa es que la prota nunca podrá olvidar la noche en la que lloró hasta quedarse sin lágrimas. Porque terminó en una escuela que no quería y en una carrera que odiaba. Y peor aún en los días que trabajaba como un perro porque no tenía a dónde ir, por eso aguantaba esos abusos haciendo solo lo suficiente para poder sobrevivir. En vista de esto la prota no sabe quién carajos es ahora. Su esposo la abraza porque está sufriendo demasiado, le transmite un poco de tranquilidad diciéndole que lo importante era que él sí la conocía, en pro de eso si ella quería saber algo. Solo debía preguntarle porque él supuestamente sabía todo sobre la prota. Aunque algo le pinta extraño, no sé, ese men tiene un no sé qué, que no me termina de cuadrar. La cosa es que hasta aquí ha llegado este vídeo. Si quieres saber qué pasa con la prota y su trastorno de Capgras, déjame saberlo en los comentarios, dale like y comparte. Los quiero chicos, hasta un próximo vídeo.